Hola, ¿qué tal, Cariquis Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX, y en esta ocasión os traemos un termostato del fabricante Iluxus, en el cual hemos realizado dos tutoriales. Nuestro compañero Juan Carlos nos va a hablar ahora un poquito sobre lo que vamos a ver en este tutorial sobre este dispositivo. Os lo enseño, el termostato. A ver, ayúdame, vaya que la lié. Vaya que se caiga. Vaya que se caiga, coge. Solamente tenemos uno. A ver. Sí, así va. Así, ¿no? Sí. Bueno, pues mirar que pasada de termostato, ¿de acuerdo? Es una pasada. Bueno, cuéntanos, Carlos, ¿qué cosas vamos a ver en este tutorial sobre este termostato? ¿Qué es lo que has hecho con él? La verdad que iba a ser nada más que un tutorial, pero Ajá. es que lo que pasa, que luego me enreo, me lío. Luego te lías y da sale. pa' dos. Da pa' dos. Bueno, Pero eso también es bueno, porque si te ha pasado tutoriales, porque has conseguido encontrar cosas interesantes que podamos enseñar a los KNX Followers. Es que el segundo vídeo es distinto, ya no lo vamos a... Vale. adelantar, Vamos a ¿vale? hablar sobre este tutorial en cuestión, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a ver los parámetros NTS de este dispositivo y vamos a ver todas las funcionalidades que puede tener un termostato. Bueno, un control de habitaciones, ¿vale? Ya que nos permite controlar con sus botones el Ajá. tema de poder controlar el alumbrado, controlar un dimmer, unas persianas, etcétera. Vale, oye, una cosita, me he dado cuenta que en la caja, aparte del chasis que viene otro chasis más. Correcto. Exactamente, os lo voy a enseñar, a ver, lo voy a enseñar, que viene este otro chasis. Es un chasis cortado a láser, se nota que es cortado a láser, pero es mucho más resistente Que el otro. Depende del tipo de cubillo que se vaya a tener. Ah, vale. Y demás, Ok. ¿vale? Te da la posibilidad de que tenga... Vale. Este viene con las dimensiones del cubillo estándar universal de cajilla de mecanismos. Vale. También veo que viene con el prospecto. Está en un perfecto inglés o alemán. Ah, estaba en perfecto inglés o alemán. Bueno, no pasa nada. El problema es que viniese en chino. Pero mientras que vengan en inglés o alemán, bueno, no hay ningún tipo de problema. Incluso vienen con las instrucciones de instalación y montaje. Correcto. ¿no? Bueno, chicos, pues vamos a ver este tutorial que nos ha preparado nuestro compañero Juan Carlos del termostato del fabricante Iluxus. Esperamos que os guste y que aprendáis muchísimo con él. Así que nada, nos vemos el lunes que viene en nuestro siguiente tuto. ¡Chao! Chao. Bueno chicos, pues vamos a comenzar con este vídeo tutorial del control de habitaciones de Iluxus, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño control de este dispositivo, y lo que vamos a utilizar es el actuador binario de este mismo fabricante de Iluxus, que ya vimos en tutoriales anteriores, y vamos a configurarlo desde el punto de vista de control de un fan coil de 4 tubos, ¿vale? Utilizaremos el control de habitaciones para poder controlar este fan coil. Veréis que es muy sencillo. Vamos a usar digamos, las funciones más básicas, y a efectos prácticos, pues bueno, sería a lo mejor un fan coil que va a estar instalado para lo que es la refrigeración y calefacción de una habitación, ¿vale? Antes de comenzar a hacer esta práctica, lo que vamos a ver cada uno de los parámetros, como siempre hacemos, de este control de habitaciones. Bueno, pues vamos a empezar a ver cada uno de estos parámetros que he mencionado, ¿vale? Cómo configurarlos, qué funcionalidad tiene, y veréis qué sencillo es el control en este caso de un fan coil, aunque explicaremos también, pues bueno, que no tiene por qué controlar un fan coil, se puede utilizar el control de otro tipo de clima, y veremos los distintos tipos de control. Como digo, será algo muy básico, muy sencillo, y no vamos a utilizar toda la funcionalidad que tiene este control de estancia, porque lo que pretendemos es que, bueno, por vosotros mismos veáis cómo se inicia a parametrizar un sistema de clima, como puede ser un fan coil, y a partir de ahí, pues bueno, dependiendo de toda la funcionalidad que queramos tener, pues se podrá utilizar más objetos de comunicación o menos, ¿vale?
Vamos a empezar a hablar primero de la funcionalidad de los botones que tiene. Como hemos visto al principio en la presentación, dispone, bueno, da la sensación de que tiene 4 botones, pero en realidad no son 4. Son 4 botones basculantes que se convierten en una funcionalidad de 8, ya que cada botón, botón frontal, digamos, basculante, pues si tiene 2 funcionalidades. Si pulsamos la parte superior, consideraríamos que es uno de los botones, en el caso, por ejemplo, del botón superior izquierdo. Pues si pulsamos la parte superior, sería el botón 1, y si pulsamos la parte inferior de ese mismo botón, sería el botón 2, ¿vale? Pero luego aparte, que ya veremos también cómo configurarlo, dispone de 4 botones más en el display. Luego visualmente, cuando hagamos la práctica y empecemos a trastear lo que es el dispositivo, veremos los 4 botones que tiene el propio display, que es táctil. Y veremos también ahora cómo poder configurar esos botones, porque por defecto ya vienen predefinidos con una serie de funciones que, bueno, se pueden modificar. Como digo, en primer lugar vamos a hablar de qué funcionalidad pueden llegar a tener estos botones. Bien, en principio estos botones los podemos utilizar para lo que queramos, porque tienen funcionalidad desde un switch hasta un dimming, bueno, reguladores, persianas, escenas, y luego dispone de 3 funciones más. No vamos a entrar en cómo hacer un encendido y un apagado, ¿no? O cómo poder regular con este control de habitaciones. Más que nada es porque nos va a permitir controlar el dimmer de una habitación en caso de que tengamos un dimmer en la estancia, o tengamos una persiana, o tengamos que ejecutar una escena. Todo esto se puede realizar desde cualquiera de los botones que dispone este dispositivo. Pero luego tiene 3 funciones, las cuales es el set point de temperatura, el modo de operación y el control de velocidad. En este caso, pues bueno, no tendríamos objetos de comunicación en principio, ya que estos objetos de comunicación, si elegimos alguno de estos modos, internamente lo va a ejecutar el dispositivo, ¿vale? No tenemos que asociar, por ejemplo, el modo confort y demás que tiene predefinido el propio termostato. Tenemos que asociarlo, por ejemplo, al botón 1. Si yo elijo, por ejemplo, la operación el modo de operación, ¿vale? Que está asociado al botón 1. No se me va a crear ningún objeto de comunicación, de hecho no lo vamos a ver, ¿vale? Veis que ha desaparecido, bueno, no se ve el botón 1 porque como digo, el modo de operación no necesita objeto de comunicación. Internamente hace ese cambio, que ahora lo veremos, ¿vale? En el caso de que yo tenga, por ejemplo, el switch, pues ya veis que sí ha aparecido el botón 1, ¿vale? Bien, como digo, no vamos a entrar a explicar cómo se regula, ni vamos a explicar cómo se controla una persiana con esto, ¿vale? Ni una escena, porque ya se ha hecho en tutoriales anteriores, algo ya creo que es bastante sencillo. Si queréis saber cómo se hace, pues os invito a que veáis vídeos anteriores. Y bueno, vamos a empezar a hablar del tema del set point de temperatura. En este caso, en el caso de que elijamos el botón como el control de set point, el set point, para que lo entendamos, es la temperatura que queremos de consigna, a la que queremos que llegue hasta la estancia, pues nos va a permitir que ese botón, o sea, incremento de temperatura o decremento, es decir, aumentar o disminuir esa función de temperatura. En este caso, por defecto, pues aparece que los pasos de aumentar o disminuir, dependiendo de lo que configuremos, pues esos pasos van a ser de medio grado, ¿vale? Se pueden configurar, por ejemplo, a 1 grado, o a 0,2 o a 0,1, ¿vale? Pero vamos, medio grado está bastante bien. A mí de todas formas siempre me gusta de grado en grado en determinados tipos de aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, en vivienda. Una vivienda, pues bueno, creo que un usuario, a no ser que lo especifique, subir de medio en medio grado, al fin y al cabo el usuario por defecto siempre le gusta tener o 24, 25, 26, ¿no? Le gusta tener ahí una coma, por lo general, ¿vale? Por lo general, ¿vale? Pero bueno, para efectos de pasos que los veamos ahora, el ajuste del set point, de lo que es la temperatura de consigna, puede dejar, por ejemplo, el 0,5. Lo que sí es cierto es que solamente podemos con ese botón incrementar o decrementar, ¿vale? Aumentar esa temperatura de consigna o disminuir esa temperatura de consigna, ¿vale? Luego siempre, por si se me pasa, el LED de configuración es un LED que va a tener el botón en la parte, en este caso el botón 1, es un LED que aparece en la parte superior, si lo queremos que esté siempre encendido o esté apagado.
¿vale? Dependiendo de si ese botón tiene funcionalidad o no tiene funcionalidad, pues podemos hacer que se vaya modificando, ¿vale? Cuando a lo mejor que aparezca cuando presionemos, mediante un objeto que sea un LED de estado, etcétera. Todo esto es predefinido ese LED de estado. Tampoco vamos a entrar a configurar los LED de estado porque si no alargaríamos mucho lo que es este tutorial. Y a efectos de, bueno, conocer el estado aquí no tiene sentido. Luego tenemos, por otro lado, el modo de operación, que es decidir, por ejemplo, cuando pulsemos el botón, en qué modo queramos que se encuentre. Si queremos elegir que cuando pulsemos ese botón esté en modo confort, modo standby, modo noche, modo protección. O tenemos otra función, que es que conforme yo vaya pulsando, va modificándose ese modo, ¿vale? Esta función voy a aprovechar para dejarlo el botón 1 con esta funcionalidad, para que cada vez que pulsemos se vaya modificando lo que es ese modo de operación, ¿vale? Ya para que lo veamos, como un icono que tiene por defecto lo que es la pantalla va modificándose dependiendo de si es confort, modo standby o modo protección, contra helada, etcétera, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos el control de velocidad, ¿vale? Solamente podemos o aumentar o bien disminuir lo que es la velocidad en este caso del fancoil, ¿vale? No lo vamos a utilizar, este botón lo voy a dejar como he dicho antes en el modo de operación que cambie con el botón 1 cada vez que pulsemos en la parte superior del botón 1, digamos, que es el botón 1, de ese botón basculante, pues que vaya cambiando el modo. Y no vamos a controlar el tema de la velocidad. Bueno, no vamos a controlar, no vamos a usar un botón porque ya por defecto, ahora lo veremos más adelante, en el display, uno de los botones que tiene en el panel táctil, pues lo vamos a utilizar para subir o bajar lo que es el modo de operación de velocidad, ya que lo podemos, incluso desde esos botones, apagar el controlador de habitaciones o ponerlo en modo automático. Luego también os adelanto que en la otra parte del display, ahora lo veremos, lo que vamos a modificar son la temperatura de consigna, ¿vale? Se va a hacer desde el panel táctil, por eso no voy a entrar ahí. Lo que sí voy a aprovechar son dos cosas. Una es que vamos a utilizar un switch, un toggle, ¿vale? Que va a ser el botón, no voy a usar el botón 2, perdón, no voy a usar el botón 2, voy a usar el botón 3. Voy a utilizar un toggle, que el botón 3 lo vamos a utilizar para encender y apagar el termostato. A la hora de parametrizarlo lo haremos de modo automático. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vaya a arrancar el termostato, voy a hacer para que veáis que cuando arranca el termostato puede entrar en modo automático, que no entre apagado. A mí en realidad lo que me gusta es que cuando el control de habitaciones tiene lo que es, se le da suministro al bus, imaginaos que se ha ido la luz y vuelve el bus, o volcamos la programación, siempre me gusta dejarlo en apagado, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer en la práctica para que veáis que inicia en automático, vamos a hacer lo que inicia en automático, pero bueno, voy a dejar un botón para que apaguemos y encendamos lo que es este control de habitaciones también. Tenéis un botón de cómo parametrizarlo para encender y apagarlo. Y luego el botón 5, que va a ser este, lo vamos a utilizar también como un toggle, y este lo utilizaremos para cambiar el modo verano-invierno. Independientemente de que nosotros le vamos a decir a los dispositivos en qué modo queremos que inicien, siempre me gusta dejar un botón para que modifiquemos esa consigna de verano e invierno, ¿vale? Bien, dicho esto, no vamos a parametrizar ahora mismo ningún botón más. Regresaremos luego al tema de los botones para especificar dónde tendremos que asociarlo a las direcciones de grupo que vayamos a crear más adelante. Ahora vamos a empezar con los demás parámetros, ¿vale? No vamos a hablar más de los pulsadores ni nada porque no tiene sentido, como digo. Ya se ha visto en tutoriales anteriores lo que son esas funcionalidades, y las más interesantes sí vamos a parar un poquito más, que es lo que va a requerir un poquito más de tiempo. Vamos a empezar con el apartado de sensor de temperatura. El sensor de temperatura en este apartado nos va a permitir en el primer desplegable, por decirlo de algún modo, nos va a permitir elegir entre que la temperatura de referencia para, digamos, hacer todo lo relacionado con el control del clima, lo podemos hacer con el sensor interno, lo podemos hacer a través de un sensor externo, o una ponderación o una media, como queréis llamarlo, no tiene por qué ser una media, pero
hacer una media o una ponderación entre el sensor interno y otro sensor, ¿vale? Imaginaos que la distancia es demasiado grande y necesitamos 2 puntos de control. Pues nos lo permitiría hacer. Vamos a usar nosotros nada más que uno, el interno, ¿vale? Pero voy a seleccionar un momento el interno y externo para que veáis que en este caso podríamos decidir que en primer lugar en la izquierda tendríamos el sensor interno y en segundo lugar el porcentaje del sensor externo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, podríamos poner que si la temperatura de un sensor, que haga una media, por ejemplo, si tenemos 20 grados en uno y 18 en otro, pues la medida va a ser 19 en caso de que elijamos el 50-50, ¿vale? Pero a lo mejor queremos que tenga más prevalencia el sensor interno que el sensor externo, ¿vale? Pues entonces podríamos poner un 70-30, ¿vale? Eso, digamos, es ya a efectos de ajuste que nosotros necesitamos en una instalación determinada. Luego, aparte, podemos calibrar esos sensores. En este caso no vamos a calibrarlo, pero si fuera necesario ajustar esa lectura se podría hacer. Podríamos enviar cíclicamente también ese valor de temperatura a través de un objeto de comunicación. Y luego lo que tenemos son los umbrales internos. Y es que en este caso no nos va a permitir leer más de las temperaturas que pongamos nosotros aquí. Es decir, si la habitación hace menos 2 grados, solamente aparecerá en el display 0 grados, ¿vale? Y en caso de que haya 40 grados en la habitación, solamente aparecerá 36 grados. Digamos que son unos límites, esto lo podemos modificar hasta 50, por ejemplo, en la parte superior y en la parte inferior hasta menos 10 grados, ¿vale? Digamos que son unos umbrales que podemos dejar predefinidos. Dicho esto, pasamos a la parte de parámetros generales. En estos parámetros generales, la primera función ahora mismo actualmente no tiene funcionalidad, pero bueno, en la parte trasera dispone de un conector que nos permitiría, en principio, más adelante, digamos que todavía no está preparado, como digo, para que comunique Modbus en RS485 y digamos que bueno, pueda comunicar con un sistema de climatización que vaya en este protocolo, ¿vale? Aparte, lo estaríamos manejando desde KNX, pero también podría tener la posibilidad de trabajar con este protocolo. Por eso nos indica qué número le vamos a poner de ID a este esclavo de termostato, ¿vale? Luego tenemos el Active Heartbeat, que ya lo dijimos en el tutorial anterior con el actuador binario, que esto es lo que nos va a permitir, en principio, pues va a ser el que va a aparecer un objeto de comunicación que continuamente nos va a decir que el termostato está ok, ¿vale? Ok en el sentido de que está en funcionamiento. Como sabéis, podemos tener un panel de control donde tenemos todos los dispositivos, un panel de control de mantenimiento, por decirlo de algún modo. Todos los dispositivos están enviando información y podemos hacer una lógica que en caso de que alguno de los dispositivos transcurridos 20 minutos no haya comunicado nada, pues sabemos que puede estar averiado o habría que hacer una inspección de qué le ocurre a ese aparato y por qué no comunica o por qué no nos dice que está correcto, ¿vale? Luego los LED de señalización que tienen los botones los podemos modificar o bien vía parámetros, objeto de comunicación o el sensor ambiente que tiene. Podemos modificar esa intensidad. Y luego por defecto aparece lo que es ya configurado, habilitado, lo que es el controlador de habitaciones, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora a continuación, y el fan controller, ¿vale? Que es el control de velocidades. En este caso lo vamos a dejar habilitado porque como vamos a controlar un fan coil, lo vamos a necesitar, pero podemos utilizar algún otro tipo de sistema que no necesite el tema de velocidades y lo podríamos deshabilitar, ¿vale? Nos vamos al tema de Run Controller. Vamos a desplegar todo esto y venimos a la pantalla general. En esta pestaña general lo que nos va a indicar es si queremos que el modo de control va a ser en modo invierno y modo verano o solamente modo invierno, como nosotros queramos. En este caso vamos a controlar los dos, ¿vale? Porque es un fan coil de, como digo, va a ser de 4 vías, 4 tubos, y lo que vamos a hacer es que modificaremos, dependiendo si es verano o invierno, el actuador binario preparado para fan coil de Iluxus, pues abrirá una válvula o abrirá otra, ¿vale? Eso lo veremos cuando hagamos la práctica. Por otro lado, el control del modo verano-invierno, si lo vamos a querer a través de un objeto de comunicación o mediante objetos de comunicación separados. Lo vamos a dejar separado desde el punto de vista de que en caso de que estemos en modo verano se envíe esa demanda de frío a través de un objeto de comunicación y en caso de que estemos en modo invierno esa demanda de calor la enviaremos a través de otro objeto de comunicación. En este caso lo vamos a hacer separado,
¿vale? Lo podríamos hacer de forma conjunta, pero lo vamos a hacer separado. Vamos a complicarlo un poquito. Luego, por otro lado, tenemos el cambio de modo verano-invierno. Si lo queremos hacer de forma automática o lo hacemos mediante objeto de comunicación, lo vamos a hacer mediante objeto de comunicación. Me gusta hacerlo siempre mediante objeto de comunicación para que en caso de que haya un reinicio, haya cualquier tema, ¿vale? del sistema, pues todos los dispositivos que en un caso a lo mejor de una vivienda estén parametrizados, pues habilito un modo verano-invierno para que todos cambien a ese modo, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo, para que toda la instalación se ponga en el mismo modo. Luego también nos permite en qué modo queremos que aparezca lo que es al inicio este controlador de habitaciones. Si lo queremos en modo invierno, en modo verano, lo vamos a poner en modo verano, en demanda de frío. Y luego tenemos también el tema de los modos. Si queremos que sea modo confort, modo standby, modo noche, protección, controlada o contra sobrecalentamiento, como queramos. Yo por defecto lo dejo siempre el modo anterior. En el modo que se encuentre de forma anterior, pues que aparezca. El modo controlador está claro que también lo suelo predefinir como el último valor. Más que nada porque si te encuentras ahora mismo, como lo he hecho, ¿vale? Que es en modo verano. Si nos encontramos en invierno y hay un reinicio del boot, pues se pondría en modo verano, cuando realmente tendría que estar en modo invierno, ¿vale? Por eso siempre es bueno a mejor dejarlo en el último valor que se tenía. Vale, pasamos ahora al tema del modo invierno, ¿vale? Nos va a pedir ahora la parte, vamos a empezar ya a hablar de una serie de conceptos que hay que tener claro, y es que vamos a poder tener tres tipos de control. Los tres tipos de control son los siguientes. Los vamos a configurar tanto en modo verano como en modo invierno de la misma manera. Así que voy a explicar el modo invierno, que es el primero que tenemos, y luego el modo verano, pues lo parametrizaremos igual. Veréis que es muy sencillo. En primer lugar tenemos el modo de control tipo 2 puntos. Esto al fin y al cabo es una histéresis. ¿Qué es una histéresis? Una histéresis es que vamos a fijar un valor de temperatura que, no un valor, sino vamos a poner, vamos a partir de una temperatura de consigna, que ahora la veremos, ¿vale? Ahora después veremos cómo modificar esa consigna que tenemos por defecto. La que viene predefinida, la que viene en el modo o la que nosotros vayamos ajustando. Siempre ese control de clima se va a ajustar a esa temperatura de consigna que nosotros tengamos establecida. Entonces nosotros vamos a marcar una histéresis, que en este caso voy a poner 1 grado, por ejemplo. Y lo que va a hacer es que cuando tengamos esa temperatura de consigna, va a considerar 1 grado por arriba y 1 grado por debajo. En este caso, ¿vale? 1 grado por arriba y 1 grado por debajo. Hay otros termostatos o controladores de habitación que lo que hace es que si pones 1 grado es medio grado por arriba y medio grado por debajo. Es que depende del fabricante, ¿vale? Pero en este caso es 1 grado por arriba y 1 grado por debajo. E incluso hay otros fabricantes que la histéresis lo que hace es que te permite marcar los grados que quieres por encima y los grados que quieres por debajo, dependiendo si está en modo verano o dependiendo si está en modo invierno. Pero en este caso voy a explicar en qué consiste esta histéresis. Quiere decir que a partir de una temperatura de consigna, imaginaos que tenemos una temperatura de consigna de 24 grados, pues va a considerar 24 más 1, que sería 25, y 24 menos 1, que sería 23. En este caso, lo que pasa es que el régimen de control del sistema de clima se regirá en esos márgenes, entre 25 y 23. No podemos tener establecido una temperatura de consigna porque si no el clima estaría todo el rato encendido y apagando, ¿vale? Hay que fluctuar sobre esos márgenes que vamos a especificar. No es el tipo de sistema que vamos a utilizar para el control de Fancoil. Vamos a utilizar otro más que vamos a ver ahora después, ¿vale? Pero para que entendáis lo que es el tema de control por histéresis. También nos va a permitir que cíclicamente pues, este valor se envíe, ¿vale? Este tipo de valor se envíe cíclicamente. También aparece aquí un objeto que se llama sistema adicional. Por defecto aparece deshabilitado. Lo podemos habilitar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a imaginar, lo voy a explicar con el siguiente tipo de control. Imaginaos que tenemos un PWM. ¿Vale? Un PWM es una modulación por ancho de pulso. Esto es para controlar un determinado sistema que nos indicará, por ejemplo, podemos seleccionar que sea agua caliente, que sea un calefactor eléctrico,
que sea, bueno, calefacción eléctrica, que sea suelo radiante, un split, un fan coil o customizar, que ahora lo explicaré, ¿vale? Nosotros elegimos un sistema determinado. Para explicaros lo del sistema adicional voy a utilizar, por ejemplo, un suelo radiante. Cuando yo elijo un suelo radiante me va a considerar una serie de constantes, que es la proporcional de banda y el tiempo integral, que esto lo que hace el termostato internamente es que con estos valores y con la temperatura interna de la habitación y teniendo en cuenta la de consigna, hace unos cálculos para que lo entendamos de alguna manera y encenderá nuestro fan coil o encenderá el sistema que nosotros estamos usando o regulará la ventilación de forma automática, ¿vale? Él sabe, a partir de estas constantes, cómo tiene que actuar el clima, ¿vale? Lo hace toda esa lógica la hace de forma automática, ¿vale? Viene preparado para que mediante unos valores, dependiendo del tipo de sistema, funcione de una forma u otra, sobre todo en tiempo, ¿vale? Entonces, si yo tengo un suelo radiante, tenéis que tener en cuenta que, imaginaos que tenemos un suelo radiante en una vivienda y queremos poner, llega el invierno y quiere poner el cliente, pues el suelo radiante, quiere la calefacción en la casa. Pone el suelo radiante y un suelo radiante no calienta la estancia de forma inminente. Cuando digo de forma inminente, que haya transcurrido 2, 3 o 4 minutos o 5 minutos, sino que la inercia térmica que va a tener ese suelo radiante va a tardar horas en calentar esa estancia. ¿Qué se hace? Se pone un sistema adicional. Ese sistema adicional se puede usar, por ejemplo, un fan coil, y lo que hacemos es que el fan coil calienta rápidamente esa estancia hasta que el suelo radiante tenga esa inercia térmica de mantener en calor esa estancia, ¿vale? De esta manera, cuando el suelo radiante consigue mantener ese calor, el fan coil dejaría de funcionar, ¿vale? Es un sistema adicional para, digamos, de una manera rápida en determinados tipos de sistemas de climatización, refrigerar o calentar una estancia de forma, como digo, más rápida. En nuestro caso, lo que vamos a utilizar es un fan coil, pero tampoco vamos a utilizar el PWM. Vamos a usar la proporcional integral continua, que realmente, para que os entendáis, la diferencia entre un control PWM y continuo es que el PWM, el control va a ser mediante un objeto de comunicación de un bit y el continuo va a ser de un byte, ¿vale? Quedaros con ese concepto, en principio, para este tipo de control, no vamos a complicarlo mucho, pero en caso de que el tipo de sistema, el control necesite que sea un objeto de comunicación de un bit, pues se utiliza el PWM. En caso de que sea un byte, usamos el continuo, ¿vale? En nuestro caso, el controlador de fan coil de Iluxus, el tema de las demandas de frío y calor se hace a través de objetos de comunicación de un byte. Bien, dicho esto, podemos, como digo, por defecto aparecen esas constantes, cambian. Si yo elijo otro sistema, como veis, cambian esas constantes. Pero en caso de que tengamos un sistema que necesite una constante determinada, que nos diga especifique el fabricante, pues podemos también customizarla, ¿vale? Que es modificarla. Podríamos cambiar lo que es tanto la banda proporcional como el tiempo integral. Vale, señalamos fan coil. Y luego nos dice, pues, el tema del control de válvula, los porcentajes máximos y mínimos de control que tendría. Y luego, como digo, cíclicamente, cada cuánto tiempo queremos enviar ese valor. Como digo, el tema del modo verano se hace exactamente igual. Pondremos continuo, pondremos fan coil y lo dejaremos así, ¿vale? No tenemos ni sistema adicional ni tenemos nada más. Nos vamos al set point y el set point, digamos, va a ser la consigna de temperatura de control de nuestra estancia. Esa consigna, por defecto, aquí aparece 17 grados. ¿Cómo funciona en este caso? Esto también es importante que lo sepáis. No todos los fabricantes tienen la forma del tema de la consigna, del set point, lo hace la parametrización de la misma manera. En este caso, lo que hacemos es, se establece un set point básico y ahora, dependiendo de si estamos en modo verano o en modo invierno, pues establece para cada uno de los modos, confort, standby, modo noche o las protecciones contra heladas, por ejemplo, pues se especifica o se establece unas temperaturas. Como veis, no unas temperaturas, sino una temperatura que hay que sumarle al set point básico. Entonces, si yo pongo el modo confort, pues sería 17 más 6, serían 23 grados, ¿vale? En caso de que estuviera en modo verano, en modo invierno, perdón, ¿vale? En caso de que sea modo invierno y pongo el modo confort,
la temperatura de consigna sería 23. El tema de los modos, de modo standby, confort, yo por lo general lo que me suelo encontrar es que la gente aquí en España es que lo suele usar poco. Fuera de España, la verdad, que sí lo suelen usar mucho. El tema es que tiene que la gente lo que hace es que se va al termostato y lo que hace es que sube y baja la temperatura que quiera poner. Realmente no tendría sentido estos modos. Yo personalmente sí lo uso en mi casa, ¿no? Pero el usuario por lo general dice yo quiero tener 25 grados y lo que hago es que muevo la temperatura de consigna y lo pongo a 25 grados. No cambia modo ni cambia nada, ¿no? Pero para que sepáis cómo parametrizar este tema de los modos. Luego hay fabricantes que este tipo de parametrización no lo hace así, sino que directamente te dice cuál es la temperatura del modo confort en verano, la establece. ¿Cuál es la temperatura del modo standby en verano? La establece. Y así en cada uno de los modos, ¿vale? O incluso otros lo hace de forma diferente, ¿no? Lo hace diferenciada. Eso, como digo, depende del termostato, depende del fabricante y al fin y al cabo luego cada uno trabaja con aquel termostato que más le gusta. Independientemente os vais a encontrar seguramente proyectos de que está definido otro tipo de termostato, pero tenéis que saber cómo controlarlo, ¿vale? Al fin y al cabo el funcionamiento de todo es prácticamente igual. Y luego por último tenemos el controlador de Fancoil, ¿vale? En este caso el controlador de Fancoil, no, el controlador de velocidad, perdón. En este caso, pues bueno, nos van a indicar qué nivel de velocidad tenemos, ¿vale? Podemos establecer hasta 5, en nuestro caso va a ser 3, y luego tenemos que poner unos límites. Estos límites, yo ya me los sé de la otra vez, del otro tutorial, ¿vale? Los voy a marcar, voy a poner aquí un 11, voy a poner aquí un 60, voy a poner aquí un 80, porque estos son los niveles que va a tener de control de velocidad nuestro actuador de Fancoil, ¿vale? A partir de cuando haya una demanda porcentual por parte del termostato, a partir de cuál velocidad debe de ir entrando dependiendo de esta demanda, como digo. Luego tenemos qué queremos que haga nuestro termostato cuando inicie el bus. En este caso os dije que lo íbamos a poner en automático, ¿vale? Para que se vea que arrancamos en automático y el termostato enviará ya la orden de encendido y demás, pero también lo podríamos poner o apagado o poner algún tipo de velocidad establecida, ¿vale? Luego tenemos el tema de si queremos los objetos para el control de velocidad de forma individual. En este caso no lo vamos a usar, lo voy a deshabilitar para eliminar objetos de comunicación, ¿vale? Tanto lo que es el control como el feedback, que es el estado, ¿vale? No lo voy a utilizar. El tema del control de forma manual o automático de estas velocidades sí la vamos a utilizar, la vamos a dejar marcada como 1 manual, 0 automático. Y el que sí vamos a utilizar es el control de velocidad del Fancoil mediante un byte. Perdón, de Fancoil no, de velocidad mediante un byte. Igual que el estado. Lo vamos a necesitar porque el actuador de Iluxus, el control de velocidad, se hace única y exclusivamente mediante un byte. No nos permite hacerlo de forma independiente, ¿vale? Hay actuadores de Fancoil que sí te lo permite, ¿vale? Que lo puedas forzar de forma individual. Por eso tenemos este objeto aquí preparado para que el de FanLevel Individual Objects pues nos permita controlar esos actuadores de Fancoil en caso de que fuera necesario. Y luego por último tenemos el estado del objeto un byte del nivel de velocidad y luego el objeto de estado de manual o automático. Lo vamos a dejar porque crearemos los objetos de comunicación, aunque no, este feedback no lo usemos, pero bueno, lo vamos a crear para que veáis cómo se hace. Una vez dicho esto, pasamos al LCD Setting, que es el visualizador, digamos, la pantalla LCD que tiene. Por defecto aparece habilitada para que veamos lo que es de forma periódica la temperatura y también cómo dispone de sensor de humedad, que ahora lo veremos. Cada cierto tiempo aparecerá también la humedad que tiene la estancia. De esta manera podemos conocer la temperatura que tenemos más la humedad. Por defecto, como digo, viene habilitado y la iluminación podemos decir que esté encendida, que esté apagada o que haga un switch, ¿no? En caso de que pulsemos aparezca y cuando no pulsemos se apague, ¿vale? Luego tenemos la intensidad que tiene el LCD, que por defecto es un 100%, y en caso de que nosotros actuemos sobre algún botón o toquemos la pantalla o lo que sea,
Pues que hasta que no toquemos, cuando pasa un tiempo, va a disminuir esa intensidad lumínica, ¿vale? A efectos de que en caso de que no se esté manipulando el termostato o el controlador de habitaciones, pues si está en una habitación, no deslumbre lo que son lo que es la luz del display. Podemos modificar la unidad de temperatura si lo queremos en Celsius o en Fahrenheit. Luego tenemos el set point, lo que queremos mostrar, si queremos mostrar lo que es la temperatura de la instalación o el set point, ¿vale? El set point va a aparecer cuando modifiquemos ese set point, aparece y transcurrido un tiempo, que es el que aparece aquí abajo ahora, de 7 segundos, transcurrido 7 segundos, desaparece y vuelve a aparecer el valor de temperatura de la estancia, ¿vale? Pero bueno, nos permite que dejemos puesto lo que es el set point, que no aparezca la temperatura de la estancia, pero considero que, bueno, lo interesante es ver la temperatura que tiene la estancia. Y luego, por otro lado, pues tenemos también la posibilidad de que, transcurrido un tiempo, lo voy a habilitar, ¿vale? Esta función también está bastante interesante, porque transcurrido un tiempo, ¿vale? Cada 2 segundos, podemos tener un objeto de comunicación que nos muestre otra temperatura. Ejemplo, tenemos un termostato en nuestro salón, o imaginaos que tenemos el termostato a la salida de la puerta de nuestra casa, de nuestra instalación, de nuestra vivienda. Bien, pues yo puedo estar viendo la temperatura que tiene la estancia, pero también me va a decir qué temperatura hace en el exterior. Si tengo una estación meteorológica en el exterior, me podría estar enviando qué temperatura hace en el exterior y yo poder visualizarla también en el display, ¿vale? La voy a deshabilitar porque no vamos a utilizar otro sensor y aparecería ahí como un 00 porque no está recibiendo ningún valor, ¿vale? Luego los botones del display, como he dicho, en la parte izquierda, el botón superior lo que va a hacer es incrementar la velocidad de este fancoil en este caso, y la parte izquierda del botón inferior lo que va a hacer es disminuir la velocidad del fancoil. En la parte derecha lo que vamos a modificar es el set point de temperatura. Voy a modificar este 0,1, no me gusta, lo voy a poner en 0,5, ¿vale? Pues 0,1 va a ser demasiado preciso y vamos a tardar mucho en cambiar la temperatura. Pero estos botones también los podemos modificar. ¿Cómo? Pues podemos darle funcionalidad de fancoil, podemos darle funcionalidad de modo de operación, si lo queremos modo confort, modo standby, etcétera, ¿vale? Y así sucesivamente. No nos va a permitir encender una luz o apagarla, ¿vale? Solamente el display solamente controla funcionalidades internas del propio termostato, ¿vale? De hecho no aparecen objetos de comunicación ni nada. Solamente son funcionalidades que tiene interna el propio termostato. Y bueno, para finalizar solamente el control de humedad, que es exactamente igual que el control de temperatura que hemos visto antes, lo que pasa que en este caso es control de humedad. Como digo, por un lado tenemos que podemos tener una visualización de la humedad interna que está leyendo el propio dispositivo, o podemos tener otra externa, ¿vale? Luego podemos calibrarlo, podemos habilitar que periódicamente se envíe ese valor de humedad, que es porcentual. Luego también podemos habilitar, que de hecho está habilitado y lo veremos, que cíclicamente cada 2 segundos se muestre lo que es ese valor de humedad, y luego, al igual que la temperatura, pues tiene un umbral interno para el tema de que en caso de que esté por debajo de este valor límite o superior a este valor límite, solamente se muestre ese valor, ¿vale? Es decir, que si estuviera al 100% de humedad, pues solamente aparecería el 90%, ¿vale? Bueno, chicos, hemos visto así por encima, creo que no hay ningún tipo de duda, es algo sencillito, ¿vale? La gente que no está acostumbrada con el tema del clima, pues igual estos conceptos les resultan un poco más raros, o les cuesta un poquito más, pero bueno, de todas formas, aquí en el canal, en la parte inferior, si tenéis alguna duda, lo hacéis mención a esa duda y os la resolvemos en caso de que la tengáis. Y con esto, bueno, damos por finalizado esta primera parte del tutorial, donde hemos visto los parámetros básicos de este control de habitaciones. Hemos parametrizado lo que son las funcionalidades que necesitamos para un control de fancoil de 4 vías, de 4 tubos. Y hemos configurado, como recordáis, unos botones que los vamos a mostrar otra vez aquí,
que va a ser el modo de operación, va a ser dos toggles, que es el botón 3 y el botón 5, para encender y apagar el clima y poder modificar el verano-invierno, ¿vale? Puedes cambiar el modo verano-invierno, ¿vale? Que no lo haga de forma automática. Como no lo hemos puesto de forma automática, lo hemos puesto mediante objeto de comunicación, así lo haremos. De todas formas, lo recordaremos en el próximo tutorial, ¿vale? Y bueno, dicho esto, os dejo. Espero que os haya gustado. Como sabéis, la semana próxima más. Y continuaremos con este dispositivo donde os mostraremos cómo crear las direcciones de grupo necesarias para el control de fancoin, como digo, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.